El coronavirus no se ha ido, es una realidad. No es momento para bajar la guardia. Protejamos la vida. Por eso, respete los protocolos y evite las aglomeraciones. En recintos cerrados o con poca ventilación, es más fácil adquirir el virus. Si salimos todos al tiempo, crece la posibilidad de nuevos contagios. Hacer deporte no debe ser una actividad de alto riesgo. Es momento de demostrar la grandeza que tenemos como país. Actuemos con responsabilidad y compromiso en esta nueva normalidad. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le vamos a dar inicio a nuestro Facebook Live del fin de semana. Me acompaña el señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso, y le damos la bienvenida a este espacio, siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país. También quiero empezar este espacio enviándole un saludo muy especial a todos aquellos que trabajan intensamente todos los días para salvar vidas en medio de esta pandemia, y también haciendo un mensaje a toda la población, donde el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, también algo muy importante que son los protocolos de bioseguridad, deben ser seguidos por todos. Hoy tenemos preguntas de los ciudadanos que llegan desde distintos lugares del país sobre distintas materias, y sabemos que hay mucho interés en temas relacionados también con reactivación, con los temas de salud y por supuesto también con algunos asuntos de coyuntura. Así que le voy a dar entonces inicio a las preguntas que ustedes nos han enviado a través de las distintas plataformas. Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Carrizosa. Señor presidente, yo tengo una pregunta. Se dice que el pico de contagio ya está superado en el país y que ya hemos superado la pandemia. Freddy, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que más que hablar de un pico nacional, estábamos viendo el comportamiento de la pandemia de manera regionalizada y en algunos espacios del territorio altamente concentrado en algunas de las ciudades con mayor densidad poblacional. Pero, por supuesto, al sumarlas todas, pues sí, eso pareciera que es pico nacional, y lo cierto es que desde el punto de vista de las cifras del número de contagios diarios y el número de fallecidos diarios también viene a la baja. Y de hecho, aprovecho para decir que, por ejemplo, el día de hoy se realizaron 31.140 pruebas, fueron 7.355 casos positivos, muestra una tendencia a la baja, se registraron 190 fallecidos y expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos, no solamente nuestro sentido de condolencia y acompañamiento, sino que también vemos que se está concentrando en 5 o 6 municipios más del 60%. Pero algo muy importante también para resaltar, los recuperados ya son el 83.6%, y quiere decir que los casos activos en Colombia son 92.498. Entonces, decir que la pandemia terminó no es cierto. En ningún país del mundo se puede decir que la pandemia terminó. La pandemia va a estar allí, y sabemos que mientras no haya vacuna, mientras no haya tratamiento, mientras no haya nada que pruebe que hay una inmunidad garantizada, lo cierto es que tenemos que convivir con esto. Y convivir con este virus significa que las normas de distanciamiento físico y los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, serán determinantes. Mi mensaje sí es, Freddy, vienen bajando los casos, aumentan considerablemente los recuperados, ya estamos en el 83.6%, pero aquí nadie puede bajar la guardia, porque en la medida que nosotros interactuemos, y si además lo hacemos sin cumplir las normas, los riesgos de rebrote estarán latentes. No sé, Alexander, si usted quiere decir algo más. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los colombianos. Efectivamente, nosotros el virus está en la calle, el virus está ahí, y hemos aprendido a cómo minimizar ese contagio. Hemos aprendido que con esas medidas de protección podemos disminuir el contagio, pero si las cesamos, si no las hacemos y si no logramos que más personas se adhieran a estas medidas, va a ser muy difícil conservar esa línea de tendencia. Entonces, está en manos de todos nosotros conservar esa línea de descenso que se está presentando en buena parte del país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Luis Alfonso Caicedo García. Buenas noches. Mi preocupación es los contagios que pudieron ocurrir con las manifestaciones en contra de la fuerza pública.
Luis Alfonso, lo primero que nosotros tenemos que decir con claridad, y permítame, yo voy a reiterar este mensaje. Hemos pasado una semana difícil en Colombia porque hemos visto hechos de violencia y todos los colombianos tenemos que rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia. Frente al caso de Javier Ordóñez, hemos sido claros que ese tipo de conductas son inaceptables porque desdicen del uniforme de protección de la patria. Los policías de Colombia, hombres y mujeres, son personas que se entregan por nuestro país, que trabajan con esmero, con dedicación, que todos los días están en las calles y que se han ganado un espacio de afecto siempre en el corazón y en la conciencia de nuestro país. Y por eso nosotros tenemos una política de cero tolerancia con cualquier forma de deshonra, no solamente al uniforme, sino también con cualquier deshonra al estándar que debe tener la fuerza pública para la protección de los derechos de los ciudadanos. Por eso se ha procedido no solamente con retirar 2 personas de la institución y además hacer imputación, sino que se han suspendido 5 personas más para que se adelanten las investigaciones con total celeridad. Ese es un tema. Lo segundo es que también tenemos que rechazar de manera clara y contundente esos hechos de vandalismo, de criminalidad en contra de los miembros de la fuerza pública y de los CAI que protegen a muchos ciudadanos en los barrios. Y tenemos que rechazarlo porque una cosa es la indignación y una cosa es la manifestación pacífica de una molestia ciudadana y otra muy distinta, que se vean casos sistemáticos en contra de la fuerza pública y de la infraestructura que protege a los ciudadanos. Ahí también tenemos que rechazarlo de manera clara y tajante y adicionalmente tenemos que seguir avanzando en capturas para encontrar quiénes han sido los orientadores de semejante actividad. No hay un antecedente en nuestro país de un ataque sistemático de esa naturaleza en la infraestructura policial. Y quiero decir también con mucha claridad, ya tenemos más de 100 capturas y estamos trabajando con todas las autoridades para que podamos llegar a quienes orquestaron semejante acción. Y también quiero hacer una reflexión en el marco de esta pandemia. La pandemia no se ha ido, la pandemia está ahí, pero sabemos además que las aglomeraciones son un foco para la transmisión de la pandemia y todos debemos tener absoluta claridad en que nuestra responsabilidad también es evitarlas. Y yo creo que esa pregunta que usted nos hace es porque esa preocupación la hemos visto en muchos lugares del mundo. Hemos visto en los últimos días cómo en Italia, en Francia, en España se registran los días más altos de contagios en meses. Y por supuesto muchos de esos contagios crecen porque se han dejado de observar algunas de las prácticas o no se usa el tapabocas o se propician aglomeraciones. Nosotros tenemos que ser conscientes que esas aglomeraciones hacen daño y tenemos todos que tener ese sentido de protección colectiva. Esos son mensajes que quiero darlos con muchísima claridad, pero también decir una cosa. Sabemos que esta semana ha dejado momentos de mucho dolor, familias que han perdido a sus seres queridos y hoy quiero reiterarles que vamos a trabajar a fondo para tener esas investigaciones. Y también hemos visto familias de policías afectados, hemos visto policías heridos y heridos también con arma de fuego. Por eso todo esto tenemos que investigarlo, pero sobre todo condenar la violencia y que se esclarezcan estas situaciones de dolor. Ese es nuestro compromiso con las víctimas, pero nuestro compromiso con Colombia y también con los miembros de la fuerza pública que se entregan todos los días por nuestro país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Gladys Herrera. Me gustaría saber en qué consiste el pago de los residentes médicos. Muchas gracias. Doña Gladys, esta ha sido una de las reformas más anheladas en nuestro país porque muchos médicos se forman, hacen su especialización y cuando empiezan a hacer la residencia para poner en práctica sus conocimientos después de haber invertido muchísimo, pues no estaban recibiendo remuneración. Colombia era de los pocos países de América Latina que no remuneraba a los residentes. Ahora no solamente tenemos una ley que fue de iniciativa del Congreso, que fue aprobada en el año 2018, sino que hemos sacado con el Ministerio 2 resoluciones para que por primera vez en Colombia se le pague a los residentes médicos. Un anhelo de años que se hace realidad, pero Alexander, usted que es el experto en la materia, cuéntele a los colombianos la importancia que tiene esta medida.
Presidente, hoy tenemos cerca de 5.000 residentes en el país, 5.000 personas que se están formando en una especialidad, que tenían limitaciones en sus ingresos, que muchos tienen familias, hijos, esposas, y durante estos años de formación no tenían ingresos. Con esta nueva ley, 3 salarios mínimos. Ya generamos el primer pago para cerca de 700 residentes correspondiente al mes de julio. Estamos esperando la legalización del resto de profesionales, algo muy importante para la formación de profesionales en el país. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía esta pregunta Iván Darío Marín. Señor presidente, los aeropuertos y vuelos internacionales, ¿para cuándo empiezan? Lo primero, Iván Darío, es que ya empezamos operación en territorio nacional. En las próximas semanas empezaremos a tener ya los escenarios internacionales abiertos con gradualidad. Eso nos permitirá a nosotros también empezar con medidas que son, primero, con todos los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, lo estamos haciendo donde tenemos también reciprocidad en el transporte y, obviamente, donde ya tenemos protocolos acordados. Pero lo cierto es que este proceso, que ha venido trabajando gradualmente, empieza a acelerarse en este mes de septiembre. No sé, Alexander, si quieres precisar algo más. Sí, presidente, estamos evaluando las condiciones de ingreso a las personas, estamos evaluando la situación epidemiológica del país, la situación de los países donde vienen, la reciprocidad, lo que exigen los diferentes países, y esperamos mañana en el comité de expertos acabar de completar este tema, señor presidente. Muchas gracias, señor viceministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, muy buenas tardes. Mi nombre es Albeiro Zapata. ¿Qué vamos a hacer para la cosecha de café, para que no hayan tantos contagiados? Albeiro, gran pregunta. Ya hemos pasado por algunos de los ciclos de cosecha y lo hemos hecho con éxito. Y lo hemos hecho con éxito porque el sector cafetero se ha puesto la camiseta de los protocolos de bioseguridad desde el primer día. De hecho, cuando nosotros decretamos el primer aislamiento preventivo obligatorio, que lo hicimos en el mes de marzo y que se extendió hasta el 11 de abril, desde ahí empezamos a ver la vocación del sector de estar activo para que la cosecha se hiciera con distanciamiento físico, con lavado constante de manos, con protocolos de administración, con uso de tapabocas, también con pruebas, con toma de temperatura, y creo que hoy el sector cafetero colombiano se puede sentir muy orgulloso porque hemos avanzado para seguir cumpliendo la meta de estar por encima de los 13.8, 14 millones de sacos, y en eso la Federación Colombiana de Cafeteros ha ayudado muchísimo, pero también debo destacar el papel de los gobernadores y los alcaldes en las distintas regiones cafeteras de nuestro país. Lo hemos visto en el eje cafetero, lo hemos visto en Nariño, lo hemos visto también recientemente en el suroeste antioqueño. Creo que hay muchas experiencias de un trabajo que se hace articuladamente, donde se busca conciliar la protección de la vida y la salud, pero al mismo tiempo mantener activa una línea productiva tan importante para la agricultura de nuestro país. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, mi nombre es Fabián Bermúdez. Quiero preguntar, que las personas están haciendo muchas rumbas en las casas, si eso está permitido. Viceministro, dele usted también un mensaje a Fabián sobre esta pregunta que se hacen muchos colombianos. De hecho, en esta nueva etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, estamos entregando mucha más responsabilidad en la ciudadanía, pero con un elemento, y es también evitar las aglomeraciones y obviamente las aglomeraciones en espacios cerrados. Pero yo quiero que usted también desde el punto de vista médico haga esa precisión. Cada vez que nos aglomeramos, la posibilidad de contagio es mayor. Entonces, si nosotros vamos a tener unas personas invitadas en nuestra casa, tenemos que garantizar que todos estemos uno de otro a más de 2 metros. Además, que todos nuestros invitados tengan el tapaboca y cumplan todas las medidas de seguridad. Si no lo hacemos, estamos arriesgando a las personas que nos visitan, pero también estamos arriesgando a nuestra familia. Yo creo que va a haber muchas oportunidades para hacer reuniones en el futuro. Tenemos que limitarlas, pero si las hacemos, hagámoslas con toda la responsabilidad y con todo el cuidado. Esto significa que alrededor de 4 a 6 metros cuadrados por persona es lo que necesitamos. Si su sala es de 30 metros, no pueden estar más de 4 personas en esa sala. Entonces, cuidémonos y protejámonos a nuestra familia, pero también a las demás personas que nos visitan. ¿Qué otra pregunta nos llega? Señor presidente, mi nombre es Norma Caballero. Mi pregunta es la siguiente. Con el anuncio de que los laboratorios van a suspender las pruebas de la vacuna, ¿se aleja más la posibilidad de obtener o de tener una vacuna en Colombia? Norma, muy buena esa pregunta y muy oportuna, porque de hecho hemos visto una situación particular que se presentó
en un país donde se estaban haciendo pruebas, hubo suspensión en ese país, pero también se ha retomado el ciclo donde se siguen haciendo las pruebas aleatorias con personas y de hecho eso fue anunciado esta mañana. Claro, y es la parte más importante de la pregunta, ¿está cerca una vacuna? Yo creo que tenemos que tener un escenario muy conservador, que las vacunas son procesos que se demoran mucho históricamente y obviamente el mundo está corriendo para poder enfrentar esta pandemia. Hay personas que dicen que esto puede tardar 6 meses y el escenario quizás más realista es el que habla de 1 año, pero además no es solamente mientras se tiene la vacuna, después es el proceso de dispersión y universalización de la misma. Entonces yo lo he dicho con mucha claridad, yo creo que todos los colombianos tenemos que prepararnos, como ya lo dije, amor y amistad con COVID, Halloween con COVID, Navidad con COVID, muy seguramente Semana Santa del año entrante con COVID. ¿Por qué? Porque este es un proceso que el mundo está tratando de acelerar, pero requiere unas etapas muy rigurosas desde el punto de vista de investigación y en eso es mejor no correr y hay una coalición mundial en la que nosotros estamos participando, que es la estrategia COVAX, donde queremos tener acceso, pero sobre todo hacerlo sobre la base de tener la mejor evidencia de un impacto positivo. Y eso, por supuesto, no es obstáculo para que tengamos también aproximaciones bilaterales con laboratorios en todo el mundo. Vice, ¿usted quiere decir algo? No, presidente, yo creo que estamos buscando todas las alternativas, el país está preparado en todas las opciones, pero yo creo que en este momento lo que sirve y lo que ha demostrado que funciona y lo que tenemos son las medidas de protección personal. Muy bien. Otra pregunta nos queda. Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Miriam. Quisiera saber cómo son los protocolos para el uso de las piscinas. Muchas gracias. Doña Miriam, muchísimas gracias. Yo creo que ahí, Alexander, ustedes han hecho un trabajo con el equipo de epidemiólogos e infectólogos que ha sido muy detallado y obviamente estamos de pronto ante espacios que pueden tener ciertos niveles de riesgo, pero me gustaría que le contestara usted a doña Miriam desde el punto de vista médico, ¿cuál ha sido el acuerdo al que llegamos con el Ministerio del Deporte? Igual que en nuestro hogar, cuando las personas entran deben cumplir unos protocolos de limpieza, de aseo, de evitar aglomeraciones. Igual, cuando vamos a una piscina, una piscina pública o la piscina de nuestro conjunto o un sitio donde vamos de paseo, un hotel, debemos conservar todos esos protocolos, nunca acercarnos a las otras personas. Cuando vayamos a hacer el uso de la piscina, debemos conservar, si la piscina es cerrada, 9 metros cuadrados dentro de la piscina, si la piscina es abierta 6 metros, pero afuera debemos conservar siempre que las demás personas estén a más de 2 metros y recordar cada vez que estemos fuera de la piscina el uso del tapaboca, recordar el lavado frecuente de manos, recordar todas las medidas que nos eviten acercarnos a otras personas y el cuidado en todas las actividades. Recuerden, el virus está en cualquier parte y tenemos que prevenir el contagio. Pero ahí, por ejemplo, hay una pregunta que hace mucha gente, viceministro, sobre la implicación que tiene el cloro frente al virus. No sé si, porque eso es bueno precisarla, porque muchas personas dicen, bueno, el cloro mata el virus, se dice eso y frente a eso no hay todavía mucha evidencia clara, pero también lo otro es que las piscinas son espacios donde también circula saliva, sudor y otra serie de cosas que sería bueno también precisar a las personas para que no vayan, como decimos coloquialmente, a comer cuento cuando se habla de eso en la calle. El cloro puede que el virus lo mate o no, pero cuando yo salgo y asomo la cabeza de la piscina y hablo con otra persona cerca, no importa el cloro, lo que me va a contagiar es esas microsalivas, esas microgoticas que van en el aire. Entonces, cuando yo estoy en una piscina distanciado, más de 2 metros, más de 3 metros, porque la posibilidad que tengo de contagiarme no es por el cloro, es porque tengo otra persona cercana. Muchas gracias, vice. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía la pregunta Tatiana Sánchez. Señor presidente, con toda la gente que uno ve en las calles, es evidente que los contagios van a volver a dispararse. ¿Es posible que en unos días nos vuelvan a encerrar? Tatiana, yo quisiera contestar de lo siguiente. En primer lugar, el hecho de estar en una nueva etapa, que es la del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, que es una etapa de adaptación a una convivencia mucho más dinámica con el virus, siempre va a traer niveles de riesgo. ¿Cómo se evitan esos niveles de riesgo? Con el tapabocas, con el lavado constante de manos, con los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, si hay irresponsabilidad, si se empiezan a generalizar las aglomeraciones, los riesgos van a estar y obviamente lo que nosotros tenemos que lograr es una observación milimétrica del comportamiento de la pandemia. ¿Para qué? Para saber que si hay rebrotes, pues poderlos focalizar e intervenir puntualmente sin tener que someter a toda la sociedad a una limitación. Ahora, claro,
¿Qué nos permite a nosotros avanzar en esa línea? Que hemos prácticamente duplicado las unidades de cuidado intensivo, que hemos fortalecido el sistema de pruebas y que también hemos desarrollado esquemas para no solamente hacer rastreo, sino aislamiento selectivo y activo de casos. No sé, viceministro, si usted quiere precisar algo más. Presidente, depende de nosotros. Si nosotros nos comportamos, si tenemos actitudes responsables, tomamos las medidas preventivas, si las personas con síndrome respiratorio se quedan en su casa con su familia, si los positivos se quedan en su casa, si las cadenas de contactos de los positivos se quedan en sus casas, si las personas adultas mayores y las personas con factores de riesgo redoblan las medidas de protección y todos nos comportamos adecuadamente, se minimiza la posibilidad de rebrotes. Pero si creemos que esto se acabó, si salimos de forma desordenada, si no usamos el tapabocas, la posibilidad de rebrotes son más altas. Entonces depende del compromiso de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Muchas gracias, vice. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Carolina Cáceres y mi pregunta es, ¿cómo va a garantizar la seguridad nacional después de todas las protestas y actos vandálicos? Carolina, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que el mensaje aquí tiene que ser claro y lo tenemos que asumir todos como país. Estamos en un Estado de Derecho donde la violencia no es forma de expresión. La seguridad es un bien público y la seguridad es un valor democrático. Por lo tanto, nosotros estamos siempre dando instrucciones muy claras para que la fuerza pública trabaje articuladamente, pero también las líneas administrativas, gobierno nacional, gobiernos locales. Y la fuerza pública, que tiene la combinación de todos los esquemas de fuerza, tiene que, bajo la colaboración armónica, garantizar y proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Y el mensaje es claro. Tenemos, y es nuestro deber, y lo vamos a hacer siempre que sea necesario, estar en total protección y utilizando todas las herramientas constitucionales, legales y operativas para proteger a los ciudadanos. Y quiero de nuevo dar este mensaje. Entendemos que en una democracia hay expresiones de la ciudadanía que son legítimas en democracia, pero por supuesto con sus respectivas reglas. Y tenemos claro que aquí no se puede tolerar ninguna forma de vandalismo, ninguna forma de violencia, y que para eso estará siempre toda la fuerza pública y el aparato judicial avanzando de manera decidida. Como presidente de la República he siempre colaborado y coordinado con todas las autoridades locales, porque proteger a los ciudadanos es nuestro deber, y ahí no puede haber ningún tipo de titubeos en la forma en la que nosotros tenemos que estar en las calles y protegiendo a la ciudadanía con toda la fuerza pública. Muchísimas gracias. ¿Y qué otra pregunta nos tenemos ahí? Nos llega María Fernanda Luqueta. Presidente, ¿cuál es la recomendación del gobierno sobre ir de paseo a hoteles que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad? Vice Moscoso, le doy esa pregunta a usted, porque el Ministerio de Salud ha sacado también una resolución de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Yo creo que el país está recuperando la actividad turística, y esto va a significar más uso de hoteles, y eso va a significar que recuperemos parte de la calidad de vida que desafortunadamente este virus nos ha quitado, tener oportunidades de hacer cosas. Lo que tenemos que hacerlas es hacerlas de forma responsable. Por eso los hoteles tienen elementos de bioseguridad desde el momento de la entrada, en los restaurantes, en las piscinas, en las playas, en todos los escenarios, en los parques. Entonces yo creo que afrontemos el turismo, hagámoslo responsablemente, hagámoslo de forma segura y sigamos todos los protocolos y todos los lineamientos, y podremos ir recuperando poquito a poco estas cosas que este virus nos ha venido quitando. Gracias, vice. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Sánchez. Presidente, quería saber si es cierto que ya se puede consumir licor en los bares del país. Angie, de hecho hemos venido trabajando de manera gradual. Hemos habilitado ya los protocolos para bares y gastrobares, y a solicitud de los alcaldes se han ido introduciendo
obviamente con el visto bueno del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, viendo el comportamiento de la pandemia, cómo se van habilitando también esos espacios de consumo. Entonces, la respuesta es sí, pero se está haciendo de manera gradual, lo estamos haciendo monitoreando el estado de la pandemia en los distintos espacios territoriales, saber si son municipios de alta afectación, mediana afectación, pero ya tenemos protocolos y gracias a esos protocolos empezamos a ver una reactivación del sector. Sabemos que este ha sido un sector muy afectado, pero entendemos también que si seguimos con todos los protocolos podemos dar este paso importante. Ahora bien, en muchos países del mundo hemos visto rebrotes en bares y la única manera de poder enfrentar esto es con la total convicción y la disciplina ciudadana del distanciamiento, el uso del tapabocas y los protocolos también de lavado y desinfección de manos. Vice, ¿usted quiere profundizar algo? Mucha responsabilidad de las personas, de estos establecimientos, pero también mucha responsabilidad de todos los ciudadanos. Nosotros, si somos responsables, poquito a poco vamos a ir adquiriendo y vamos a ir recuperando. Vamos a empezar en los sitios de baja afectación y mediana y con pilotos en sitios de alta afectación, pero la evolución depende de cómo nos comportemos. Muchas gracias. ¿Y qué otra pregunta nos queda? Esta nos la manda Luis Eduardo Duque. Señor presidente, ¿qué va a pasar con el PAEF? ¿Se extiende este beneficio hasta diciembre? Luis Eduardo, lo primero es que en el mes de septiembre se está haciendo el pago correspondiente al mes de agosto. Se presentó un proyecto muy sencillo de un par de artículos al Congreso con mensaje de urgencia. Ya salió la discusión de las comisiones económicas conjuntas. Esperamos que en las próximas 2 semanas quede aprobado en las plenarias y eso nos va a permitir extender el programa hasta el mes de diciembre, donde seguimos subsidiando el 40% del salario mínimo legal vigente para aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Esta ha sido una herramienta muy importante y queremos que se mantenga. Y ya estamos llegando al final de nuestro Facebook Live. Quiero agradecerles a todos ustedes. Estaremos mañana en Prevención y Acción haciendo un balance de los primeros 15 días, primer ciclo de evaluación de pandemia, del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, dando también algunas pautas a la ciudadanía y hablando también sobre el avance de la reactivación económica que es fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Durante el aislamiento selectivo con distanciamiento, protejamos a nuestros adultos mayores. Solo con autocuidado y cumpliendo los protocolos, evitamos riesgos mortales por coronavirus. Las preexistencias y comorbilidades aumentan el peligro en los más vulnerables. No salga si no es necesario. Cumplir con protocolos ayuda a bajar los índices de letalidad del virus. Es tiempo de cuidarnos, mantener el aislamiento y evitar las aglomeraciones. Juntos, salimos adelante.